sé si estás preparado para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero espero que tu corazón esté preparado para recibir la palabra de Dios en esta mañana, ya que hoy continuamos con la segunda parte de nuestra serie, No es lo que piensas, ¿verdad? Y lo que quise hacer durante este verano es hablar acerca de lo que creemos como cristianos, pero de la misma manera quizás desafiar ciertas áreas de nuestra fe, ¿verdad? En lo cual en realidad tu vida de fe siempre debería de estar creciendo, ¿verdad? Siempre debería de estar conociendo algo nuevo. Siempre nos tendría que mantener en momentos que le llamo momentos en los cuales que dices, oh, wow, ¿verdad? No había visto esto, no había leído esto, ¿verdad? No había recibido esta revelación de parte de Dios. Y la razón por la cual digo eso es porque lo decía la semana pasada, el cristianismo no es una religión, ¿verdad? No es algo como si lo podemos poner en una cajita, ¿verdad? Y decir, ok, estos son los destacados, ¿verdad? No, sino que cuando hablamos acerca del cristianismo, el cristianismo es mucho más que ir al cielo cuando te mueres. Es que tú y yo somos partícipes de traer el reino de los cielos aquí a la tierra, ¿verdad? En lo cual Jesús estableció al llegar aquí. Juan el Bautista lo profetizó y Jesús lo declaró y lo estabilizó en esta tierra. Ahora tú y yo empujamos el reino de los cielos aquí en la tierra, avanzamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces va más allá que de una religión. Va conforme a la vida y el estilo que llevamos, ¿verdad? Ya que hay gente necesitada que necesita que escuchar este mensaje. Hay gente que quiere oír este mensaje, pero no hay una posibilidad, no hay una manera que lo escuche. Y tú y yo estamos llamados para llevar este evangelio, ¿verdad? Yo no sé, algunos serán llamados para ser evangelistas, otros misioneros, otros pastores, otros líderes en el gobierno, otros maestros, otros empresarios. Pero cada uno en nuestra posición, ¿verdad? En nuestro llamado vamos a empujar el reino de los cielos aquí en la tierra. En realidad aquí no se trata de nuestra agenda, sino se trata de la agenda de Dios. Y cuando trabajamos para la agenda de Dios, para los planes de Dios, ahí cabemos tú y yo, en la manera de que somos partícipes de lo que Dios quiere hacer aquí en este planeta Tierra, pero también beneficiamos de todo eso, de lo que Dios quiere hacer en este planeta Tierra. Y la semana pasada daba la introducción, ¿verdad? En la manera de que cómo te ves a ti mismo, ¿verdad? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito, ¿verdad? Porque no estamos aquí para perder el tiempo, no estamos aquí tan solo para meternos en una iglesia. Hemos sido llamados para empujar el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, tu llamado es importante. El propósito, los planes que Dios tiene para tu vida son masivamente importantes, y desafía tu mente. Y te puse a pensar, ¿verdad? De que tu vida no empieza en el capítulo 3, ¿verdad? En que tú eres un pecador, ¿verdad? Y siempre vas a hacer lo malo y siempre vas a querer lo malo. No, tu vida empieza en Génesis capítulo 1, donde dice que eres hijo de Dios, eres creación de Dios. Fuiste creado a la imagen de Dios, con todas las habilidades que Dios te haya puesto integrado en ti, ha sido compuesto y hecho y formado de parte de Dios para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y el propósito de Dios se cumpla a través de tu vida también. Hoy voy a hablar acerca de la Biblia, ¿verdad? Y no sé si tengas una Biblia física o si la tengas en tu teléfono o tu tableta, ¿verdad? Yo tengo las dos, ¿verdad? Últimamente uso más la tableta que la Biblia de pasta, de piel, ¿verdad? Tan solo lo uso cuando quiero subrayar algo que en verdad me interesó, ¿verdad? La razón por la cual hago eso es porque les voy a contar algo personal, ¿verdad? En verdad quiero un día regalarle esto a mis hijos, ¿verdad? Quiero darles este libro en el cual no tan solo es sagrado, pero también habla de mis historias, habla de la historia de Dios. Y en realidad puedo saber y entender de que esto es lo que me ha salvado la vida, ¿verdad? Y esto es lo que yo quiero compartir con ellos, ¿verdad? Y quiero darles. Creo que la mejor cosa que tú le puedes dar a tus hijos no es una herencia, ¿verdad? No es una carrera, les puedes dar a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que, más allá de darle todo lo que les quiero darles a Dios. Y en realidad yo me he llegado a enamorar con este libro desde hace muy poco. Aunque he sido cristiano toda mi vida, me he llegado a enamorar de este libro cuando empecé mi ministerio, ¿verdad? De pastor, hace 7, 8 años atrás. Así que si me preguntas, ¿hay algo nuevo que has aprendido? Cada día aprendo algo nuevo, cada día aprendo algo nuevo, ¿verdad? Entonces hoy quisiera enseñarte cómo es
la Biblia no es lo que piensas, ¿verdad? Incluso se hizo un estudio y de 9 de 10 personas tienen una Biblia en sus casas, ¿verdad? 9 de 10 personas tienen una Biblia, pero solamente 7 de 10 personas la abren al día. 7 de 10 al día, ¿verdad? Entonces hay unos que ni siquiera la abren, tan solo la tienen allí. Así que yo quisiera enseñarte en esta mañana la importancia de este libro y cómo puede cambiar tu vida y cómo no es lo que piensas. Quizás piensas que es aburrido, quizás te duermes, ¿verdad? Cuando lo lees, ¿verdad? Yo oí a un hermano decir, ¿verdad? Si quiere irse a dormir en la noche, si no puede dormir, lea la Biblia para que se duerma, ¿verdad? Pero en realidad la Biblia para mí, ¿verdad? Por eso digo, agarra una versión que tú la entiendas, porque eso es lo que te va a ayudar. Si no la entiendes, de nada te sirve. El propósito es que la entiendas. Así que la pregunta que quiero hacerte el día de hoy es, ¿cómo ves la Biblia? ¿Verdad? ¿Cómo ves la Biblia? Si te preguntara honestamente, ¿verdad? ¿Cómo ves la Biblia tú? ¿Verdad? Quizás tú digas, es tan solo un libro. Quizás otros digan, es un manual para la vida. A otros he oído, es la espada del Espíritu Santo. Y algunos he oído decir, ¿verdad? Los que en realidad no conocen esta Biblia, los oigo decir, son tan solo un par de reglas, ¿verdad? Son tan solo un par de reglas. Y aunque la Biblia, en ciertas palabras, quizás sí es eso, ¿verdad? Sí es la espada del Espíritu Santo, sí es un manual para la vida, sí tiene reglas, no es su totalidad. Okay, no es tan solo eso, ¿verdad? Y la razón por la cual te digo esto, porque es muy importante, es muy esencial cómo ves la Biblia. Déjame te doy el título de mi mensaje para que mejor me entiendas. De la manera que ves la Biblia, forma tu manera de ver a Dios. De la manera que ves la Biblia, forma tu manera de ver a Dios. Esa es la verdad. Okay, esa es la verdad. De la manera que tú ves la Biblia, forma tu manera de ver a Dios. Yo no creo que haya malo con escuchar pastores, escuchar podcasts, leer libros. Yo lo hago. Durante la semana, si tú me preguntas cuántas predicaciones oyes, cuántos podcasts oyes, cuántos libros lees, hago muchísimo de eso, porque en realidad a mí me gusta aprender, ¿verdad? Pero no hay nada más esencial en la vida de cristiano que leer su Biblia. ¿Okay? Está bien que oigas, está bien que leas, está bien que te informes, pero nada te va a formar a ver a Dios que la palabra. Un mensaje te puede inspirar. Un libro quizás te lleve a leer la Biblia. Un podcast quizás te lleve a leer o querer saber un poco más de Dios. Pero la Biblia en su esencia, en su totalidad, es el arma que Dios nos ha dejado, la herramienta que Dios nos ha dejado para que nos enteremos quién es Dios. Así que hoy lo que yo quisiera hacer es inspirarte un poco a que tú abrieras tu Biblia esta semana, ¿verdad? Y si quizás hoy la abrieras, ¿verdad? Si no la has abierto en mucho tiempo, ¿verdad? La desempolvaras un poco y la abrieras y te enteraras quién es Dios. Ahora, hay dos maneras que yo miro en la iglesia y fuera de la iglesia de cómo vemos la Biblia. Y quiero que las apuntes, ¿verdad? La Biblia es descriptiva y no prescriptiva. La Biblia es descriptiva y no prescriptiva. ¿Qué es la diferencia entre los dos, Marcos? Descriptiva es lo que realmente es. La Biblia es lo que realmente es. Descriptivamente. Muchos la leen de esta manera, algunos la leen prescriptivamente. ¿Qué es prescriptivamente? Que la leen como que esto es lo que debería de ser, ¿verdad? Esto es lo que debería de ser. Ahora, te voy a dar un ejemplo. Mucha gente, cuando la lee descriptivamente, la lee en su totalidad. La lee como es, como realmente es. No le quita, no le agrega. La lee como realmente es. Pero la gente que la lee prescriptivamente es muy tóxico. ¿Por qué? Porque la aplican a su manera, como debería de ser. Es aquí cuando encontramos a gente tomar versículos fuera de contexto. La leen prescriptivamente. En la manera que es muy dañino leerla de esa manera. Pero muy frecuentemente me encuentro a gente que la lee más prescriptivamente
que descriptivamente. Incluso cuando te di los ejemplos, quizás tú te identificaste con uno de ellos, ¿verdad? Y dijiste, sí, eso es lo que es. Bueno, eso es leerla prescriptivamente. El pensar que la Biblia tan solo es esto, ¿ok? Y la Biblia es descriptivamente. A la Biblia no le tienes que agregar. La Biblia es un libro lleno de verdades y no de mentiras. Es un libro hermoso, ¿verdad? En lo cual no necesitas que agregarle, no necesitas que quitarla para hacerla ver bien. No, la Biblia en su totalidad ya es hermosa. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque la Biblia no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. ¿Ok? La gente que la lee prescriptivamente la lee adaptándolo a su manera. La gente que la lee descriptivamente lo mira desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué te digo esto? Hace 3,000 años atrás no teníamos esto. ¿Okay? Hace 3,000 años atrás no teníamos esto. ¿Por qué esto es importante saber? Porque muchas de las veces pensamos, ¿verdad? Cuando el apóstol escribe que la palabra es la espada del Espíritu Santo, pensamos que es la Biblia, ¿sí o no? ¿Ya? Pero déjame te digo algo. Cuando el apóstol Pablo escribe eso, no tenía la Biblia. Lo único que tenía eran manuscritos y quizás había leído pergaminos. Lo que él estaba refiriéndose es a lo que está dentro de la Biblia. Y eso es lo que yo quiero que tú sepas. Que para que sepas la totalidad de la Biblia, se necesita que primero leerla descriptivamente, como realmente es, y no como debería de ser. Entonces, cuando la leo de esa manera, óyeme bien, empiezo a saber que la Biblia no se trata de mí, sino se trata de Dios. Se trata de la historia de Dios y sí, yo también juego un papel importante en esa historia, donde tú y yo cabemos también. Pero para leerla de esa manera, tengo que leerla descriptivamente. También de la misma manera, quisiera que apuntaras esto. La Biblia principalmente se trata de cómo Dios se relaciona con una raza humana quebrada y rebelde. La Biblia principalmente se trata de cómo Dios se relaciona con una raza humana quebrada y rebelde. ¿Okay? La Biblia está compuesta de 66 libros. 66 libros hay aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está escrita por 40 diferentes autores, en los cuales algunos de ellos son reyes, profetas, apóstoles y pastores. En la Biblia encontramos canciones, historias, genealogías y cartas, en las cuales han inspirado a generaciones, a gente desde nuestra existencia. ¿Okay? Incluso la Biblia en su totalidad, ¿ok? En la Biblia, cuando hablamos acerca de la Biblia, hablamos acerca de Dios. En la manera de que de Génesis a Malaquías, Dios es el narrador de la Biblia. De Génesis a Malaquías, Dios es el narrador. Pero de Mateo a Apocalipsis, el narrador se convierte en el personaje principal por la persona de Jesús. Entonces, muy importante. De Génesis a Malaquías, Dios es el narrador de la Biblia. Pero de Mateo a Apocalipsis, Dios se convierte, el narrador se convierte en el personaje principal por medio de la persona de Jesús. En la manera que entendemos esto, de que desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que Dios ha querido hacer es que nos enteremos de Él. Más allá de reglas, formas y formatos que aplican a nuestras vidas, Dios lo que quiso, el objetivo de la Biblia es que nos enteremos de Dios. Es de que nos enteremos de cómo Dios se identifica con nosotros. Cómo Dios ha perseguido nuestros corazones. Cómo Dios desde el principio ha querido una relación con nosotros y ha querido habitar en medio de nosotros. Entonces, más allá de reglas y formatos que podamos leer en la Biblia, que sí los vas a leer desde el Viejo hasta el Nuevo Testamento, se trata de conocer a Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros. Eso es lo más hermoso de la Biblia. Porque cuando lo lees con esos anteojos, cambia tu perspectiva y tu manera de ver a la Biblia y de ver a Dios.
Cuando la leo de esa manera, entonces no estoy buscando reglas ni formatos que seguir. Me entero de la historia, de lo esencial, de lo importante de que Dios en su magnitud, en su poderío, se quiso relacionar con nosotros, con hombres tal y seres comunes como tú. Fíjate, la Biblia está escrito por hombres que tal y comunes como tú, tal y comunes como tú y yo, en los cuales, fíjate, algunos de ellos fueron pastores, algunos de ellos fueron profetas, apóstoles y pastores. Y nos da el privilegio a nosotros como seres humanos escribir la historia de Dios. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis son hombres tal y comunes como tú y yo que escriben la Biblia. La Biblia, fíjate nomás, es la inspiración para muchas de las cosas que hacemos como humanidad. En la Biblia encontramos, óyeme bien, en la Biblia encontramos de que películas, novelas, libros, aún obras de arte, música y en el mismo arte, sigue siendo la inspiración para muchos. La Biblia. Por eso la Biblia no pasa de moda. Por eso la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. ¿Okay? Por eso la Biblia es el libro que en cada casa hay. Si ahorita en esta transmisión me estás viendo, la mayoría, quizás yo diría el 99.9% tiene una Biblia en su casa. Es el libro más vendido. Es el libro que en muchas de las casas hay. ¿Por qué? Porque aún 3,200 años después, la Biblia sigue siendo relevante para la humanidad. La manera en que se escriben historias, se escriben libros en base a esta Biblia. Pero sabes, la historia más triste es que algunos de nosotros no sabemos contar esta historia. Y esta es la razón por la cual más gente se identifica con un tipo de música, con un tipo de arte que con la Biblia. Aun cuando la inspiración viene de la misma fuente. Qué tan interesante, ¿sí o no? Porque la gente prefiere identificarse con un tipo de música, con un libro, con una obra de arte, que con la Biblia. Aun cuando la inspiración viene de la misma fuente. Y eso es lo que quiero enseñarte el día de hoy. Porque lo que tienes en tus manos es muy valioso. Y quizás no nos hemos dado cuenta tú y yo, pero el mundo ya se dio cuenta. ¿Sabes cuántas historias se han escrito en base a la Biblia? ¿Sabes cuántas películas se han hecho en base a la Biblia? ¿Sabes cuántos poemas se han escrito en base a la Biblia? ¿Sabes cuánta música se ha escrito en base a la Biblia? Muchísima. Y como decía la semana pasada, muchas de las veces no sabemos lo que tenemos en nuestras manos. Yo quisiera que de ahora en adelante no miraras la Biblia como un libro común, sino que es algo valioso que tienes en tus manos. Aquí encuentras la inspiración, aquí encuentras lo que necesitas para vivir, aquí encuentras la esencia de Dios, aquí encuentras tesoros escondidos que jamás en el mundo entero podrás encontrar. Aquí hay sabiduría que ha sido escrita. Y muchas de las veces podemos estar contando esta historia equivocadamente, en lo cual lleva a la gente quizás a no querer leer la Biblia. O incluso, si tú me estás viendo, quizás si eres de las personas que no se identifica con la Biblia, es porque quizás no te han contado la historia verdadera, la historia real, la historia que cambió al mundo, que se encuentra aquí en este libro. Así que hoy quisiera enseñarte, ¿verdad?, cómo leer y ver esta Biblia. Y lo primero que quiero que escribas ahí es que la mejor manera de ver la Biblia en su totalidad es verla como una historia. La mejor manera de ver la Biblia en su totalidad es verla como una historia. ¿Por qué te digo esto? Porque, apunta esto, la historia es el idioma y lo que mueve al mundo. La historia es el idioma y lo que mueve al mundo. Fíjate nomás, las historias tienen el poder de hacernos reír, llorar y enojar. Una buena historia tiene el poder y el potencial de inspirar tu vida. ¿Alguna vez has visto una película que te ha hecho llorar? ¿Te ha hecho llorar? ¿Cuántas películas, sí o no, nos han hecho reír? ¿Cuántas películas que sabemos que no es verdad, es tan solo una película, te han hecho enojar?
¿Y cuántas películas te han inspirado? Bueno, la Biblia es la mejor historia contada en la cual puede llevar a muchos seres humanos a inspirarse. La Biblia tiene el poder para inspirar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aunque sea escrita por hombres, es inspirada por Dios. Aunque fue escrita por hombres, es inspirada por Dios. Y sabes, esa palabra inspiración, ¿dónde la encontramos por primera vez? Dice la palabra de Dios que cuando formó al hombre, dice que sopló aliento. Esa frase, aliento de vida, dice el lenguaje original es el hebreo. Y se dice que esa palabra significa respiró inspiración. Inspiración en nosotros. Entonces, cuando sabemos contar esta historia, inspiramos a los demás. La palabra de Dios tiene el poder para convertir a personas que en sus momentos quizás pecaban, eran malvados, en personas que ahora sirvan a la comunidad y amen a Dios. Tiene el poder para hacer eso. Tiene el poder para cambiar la vida. Tiene el poder para transformar las vidas. Tiene el poder para inspirar a gente. Y muchas de las veces quizás no nos hemos dado cuenta, pero la Biblia tiene quizás muchísimos años, pero aún el autor nos sigue hablando. Porque el autor de la Biblia está más cerca que quizás podamos imaginarnos. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque la Biblia, apunta esto, la Biblia es el único libro donde el autor se encuentra contigo cada vez que lo abres. La Biblia es el único libro donde el autor se encuentra contigo cada vez que lo abres. Fíjate nomás. Hoy tenemos 66 libros en un solo libro. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis solo hay un autor. Aunque 40 diferentes autores la escribieron, solo se trata de un personaje y se trata de Jesús. Te aconsejo, ¿verdad? Si eres de las personas que le gusta leer la Biblia en un año, que la lees con este par de anteojos. Léela desde Génesis hasta Apocalipsis buscando a Jesús en cada libro. Y en cada libro lo vas a encontrar. En cada libro lo vas a encontrar. Incluso el canon, porque era un grupo de personas que se llamaban el canon ortodoxo escogió estos 66 libros en los cuales, si no reflejaban a Jesús en ninguna manera, no eran incluidos. Ahora, yo sé que la Biblia católica tiene más libros, y ese es otro canon que decidió ponerle más libros, ¿okay? a la Biblia católica. Pero la Biblia ortodoxa tiene tan solo 66 libros, y la razón es porque en estos 66 libros encuentras a Jesús. En cada libro. A Jesús no tan solo lo encuentras en el Nuevo Testamento, sino que también lo encuentras en el Viejo Testamento. Te aconsejo, te animo, que empieces a leerlo de esa manera y vas a encontrar a Jesús en cada libro, desde Génesis hasta Esther, hasta Malaquías, hasta Zacarías, hasta en los Salmos lo vas a encontrar. No tan solo en las profecías, sino también en la vida de Israel. Entonces, estos 66 libros, aunque hay 40 diferentes autores, el autor principal es Jesús. Y cada vez que lo abres te vas a encontrar con él. Por eso Juan, cuando escribe su libro, ¿verdad?, que encontramos en el Nuevo Testamento, dice esto, Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. ¿Okay? Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Una vez más, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, lo que da a entender Juan es de que desde el principio ya existía Jesús. Desde el principio. Ahora, esta palabra es una palabra griega, ¿verdad? Porque cuando dice en el principio la palabra existía, significa en el principio el logos. El logos ya existía. Hablando acerca de Jesús, ¿okay? La palabra.
Acuérdate, ¿cómo formó Dios al mundo y la creación? Con su palabra. ¿Verdad? No es como si se puso a trabajar, ¿verdad? Se enrodó las mangas y se puso a trabajar. La única vez que vemos a Dios haciendo eso es cuando forma al hombre. Qué interesante. Pero todo lo demás lo formó con su palabra. Entonces cuando Juan dice, desde el principio existía el Logos y el Logos era Dios, está hablando acerca de Jesús. Está hablando acerca de este autor. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, fíjate nomás. Apunta este punto. Porque la Biblia es el único libro que está integrado al corazón del hombre desde su nacimiento. La Biblia es el único libro que está integrado al corazón del hombre desde su nacimiento. Déjame te explico un poco. Tú quizás pensarás de que hay mucha gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Y sí, es verdad, no lo conocemos o no lo conocen. Pero en su interior hay una ley moral que fue integrada por Dios en cada ser humano. En cada ser humano. La Biblia existe en el corazón del ser humano mucho antes de su nacimiento. Déjame te explico. La gente, cuando nace, ¿verdad? Cuando nace un ser viviente, cuando nace un ser humano, al instante, la ley de esta, le llaman la ley moral, existe en sus corazones. Esta es la razón por la cual sabemos el bien y el mal. Porque hay una ley moral en nosotros. ¿Okay? La Biblia está escrita en nosotros. Que la Biblia está impregnada en nosotros. ¿Por qué? Porque desde nuestro nacimiento Dios decidió de que los seres humanos, cuando naciéramos, la palabra de Dios fuera integrada en nosotros. Y nosotros decidimos qué hacer, el bien o el mal. Como lo dice el apóstol Pablo, dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, hablando de la Biblia, muestran que conocen esa ley, muestran que conocen la Biblia, cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Qué interesante, ¿sí o no? Porque muchas de las veces pensamos de que tan solo existe el pecado en el ser humano y el hombre es malo. Pero recuerda, tu vida no empieza en Génesis 3, empieza en Génesis 1. Dios cuando nos formó, integró su palabra en nosotros. Incluso se dice que el nombre que el pueblo de Israel le dio a Dios, que ahora lo conocemos como Jehová o Yahweh o Yahvé, se dice que incluso ese nombre no es el nombre original que Dios le dio a Moisés. Porque cuando Dios le dice a Moisés, Moisés le dice a Dios, y si me preguntan que quién me mandó, ¿qué les digo? Y les dice, Dios le dice, diles que yo soy el que soy. Diles que yo soy el que soy. El nombre de Jehová no lo venimos a oír hasta tiempo después. ¿Okay? Pero no tenía nombre Dios en los tiempos de Abraham, en los tiempos de José, en los tiempos de Israel, en los tiempos de Moisés. Hasta tiempo después encontramos que el pueblo de Israel le pone un nombre a Dios, en lo cual incluso el nombre de Jehová es el nombre más cercano, porque el abecedario hebreo no tiene vocales. ¿Okay? Así que cuando nosotros lo decimos, pues tiene vocales, ¿verdad? Pero el abecedario hebreo no tiene vocales, así que por eso le llaman Yahvé. Yahweh o Yahweh, ¿verdad? Es el nombre. Pero fíjate nomás, es tan interesante esto. Porque si te pones a pensar, no sé si alguna vez has ido al hospital, ¿verdad? Pero yo he ido al hospital, no porque me internan a mí, ¿verdad? Pero quizás va mi esposa cuando estaba embarazada con Alana y hoy que estaba con Liam, ¿verdad? Pero hay una maquinita que se oye, que está observando tu respiración, ¿verdad? Que no se baje, ¿verdad? O
Es lo que está básicamente contando tu oxígeno, ¿verdad? Es muy interesante, porque Dios decidió hacer esto con el ser humano, porque aunque tú no lo conozcas, dijo, tú todos los días vas a pronunciar mi nombre. Y si te fijas, cada vez que respiramos y exhalamos, decimos el nombre de Dios. Se dice que si se pusiera un micrófono en nuestro diafragma, se oiría así. Porque Dios decidió poner en nosotros su nombre para que aunque nosotros no le conociéramos, todos los días estuviéramos pronunciando su nombre. Esta es la historia más hermosa que ha inspirado a generaciones durante la historia, que muchas de las veces la razón por la cual la gente no se acerca a leer este libro no es porque no estén interesados, es porque alguien les ha contado una historia equivocada. Pero todos los días tú y yo estamos pronunciando el nombre de Dios. Todos los días. Todos los días la misma creación. Por eso dice Romanos que la misma creación gime con gemidos desesperantes por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están desesperados por la redención, para que esta historia se termine en una fiesta de gloria. Incluso hoy en día se han oído más nuestros corazones, ¿sí o no? Y sabemos las intenciones de la gente. Porque antes no sabías, ¿verdad? Quiénes eran personas buenas y quiénes eran personas malas. Pero hoy en día las estamos conociendo. ¿Sabes por qué? Porque las crisis nos llevan a revelar nuestros corazones. Y estamos en una masiva necesidad, desesperación, porque la gente conozca a Jesús. Ahora, quisiera darte tan solo un consejo de cómo contar esta historia, en lo cual yo creo que te va a ayudar a dar a conocer a Jesús, pero también a enamorarte de la palabra de Dios. Y esto es, fíjate nomás, quisiera que lo apuntaras, ¿verdad? Antes de que mires la Biblia como un libro, mírala como una inspiración. Antes de que mires la Biblia como un libro, mírala como una inspiración. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Óyeme bien. Porque solo algo que te inspira te lleva a vivir una vida. Solo algo que te inspira te lleva a vivir una vida. Todos, absolutamente todos, somos inspirados por personas o por cosas en la vida, ¿verdad? Algunos son inspirados por atletas, algunos son inspirados por cosas que se han desarrollado como la tecnología, la ciencia, ¿verdad? Incluso seguimos carreras en las cuales somos inspirados. Bueno, para leer la Biblia necesitas que verla como una inspiración y no como tan solo un libro. Para leer la Biblia necesitas que leerla como inspiración y no tan solo un libro. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando la Biblia te inspira, tú inspiras a otros. Cuando la Biblia te inspira, tú inspiras a otros. Michael Jordan se ha convertido en la inspiración de muchos. ¿Sabes por qué? Porque el baloncesto lo inspiró a él. ¿Okay? Atletas como en el deporte del box, el Canelo se ha convertido en la inspiración de muchos. ¿Sabes por qué? Porque el boxeo lo inspiró a él. Yo te pregunto a ti, cuando tú ves la Biblia, ¿te inspira? ¿Te inspira a querer saber más de Jesús? ¿Te levantas con ganas de leer la palabra de Dios? ¿Te levantas con ganas de conocer a Dios? ¿Te levantas por ser inspirado por Dios? ¿O qué es lo que te ha inspirado últimamente que te ha defraudado también? En lo cual quizás no te ha llevado a que tu vida se inspire. Si queremos que la Biblia haga su trabajo en totalidad, la tenemos que leer para encontrar inspiración. En la manera que nos inspira a nosotros, para que nosotros inspiremos a alguien más. Recuerda, la Biblia en su totalidad habla de Dios, en lo cual nosotros formamos parte de esa historia, en lo cual nos lleva a nosotros a vivir una historia. Y depende de la manera que vivamos esa historia, vamos a inspirar a gente o tan solo
vamos a vivir para existencia. Entonces lo que quisiera hacer el día de hoy es orar por ti. Y quisiera que tú te encontraras esta semana con Dios y veas la Biblia en la manera que forme una manera de ver a Dios.